no se decía con el mismo gozo, ya había un poquito de molestia, de resentimiento. La iglesia de Corinto, Pablo no dice que había gente que decía que eran de Apolo uno, otros eran de Cefas, otros eran de Cristo. Escogemos líderes, ¿verdad? Maestros, a pesar del maestro que tenemos por encima, que es Cristo, pero lo hacemos. ¿Cuántos hay discípulos de Morris Benden? ¿Usted cree que no hay discípulos de Morris Benden? De Bullón, de Stephen Ward, de Gambetta. Yo estuve en una reunión, y eso para que vea cuánto personalizamos, porque las instrucciones que nos han dado nos han resultado valiosas. Me recuerdo que en una reunión de iglesia se estaba discutiendo el tema de Gambetta. Hermano, pero era como si le hubieran mencionado a la mamá de esa persona al hablar algo mal de este personaje. Lo defendió, y yo digo, pues esa persona, aunque es un adventista y es un discípulo de Cristo, es un discípulo. Él es su maestro, y cualquier cosa que se diga en contra de él es una ofensa hacia su persona. Ahora, todos lo hacemos en algún ambiente, tenemos algún respeto a los que nos instruyeron en la fe y los consideramos con una mención especial. Se fue la gente. Mira. No es fácil. Como el Mesías. No. Sí. Yo creo que en cierto sentido estamos parecidos. Lo que pasa es que como que siempre ha faltado una certidumbre completa. Los mismos discípulos no la tenían. María no la tenía. Si usted nota, lo único que parecía seguro de su misión es Cristo mismo, pero los discípulos llegaron a la cruz, hermano, todavía no entendieron nada. Empezaron a entender cuando Jesús les apareció en el camino de Emaús. Por ahí empezaron a entender. Ahora, nosotros somos seguidores de Jesús y lo estamos siguiendo, pero todavía no entendemos todas las cosas y no entendemos el privilegio que tenemos de ser discípulos de Él. ¿Qué implica ser un seguidor? ¿Implica dejar cosas, arriesgarnos? ¿Implica alguna ventaja para el discípulo? ¿Usted cree que los discípulos siguieron a Jesús sin ningún interés de por medio? ¿O de alguna forma el discipulado se ejerce sin interés? ¿Existe un discipulado sin interés? O sea, alguien que quiere ser discípulo de alguien lo hace sin ningún interés. ¿Ya? ¿Ya solo? Está bien. Bueno, ya solo para concluir, la lección nos va a tratar el resto del trimestre a hablar sobre el tema. Yo le invito, este es un librito que usted pudiera usar como un acompañante para este trimestre, porque este de una manera práctica nos va a hablar cómo ejecutar lo que vamos a estar estudiando, el método de testificar de Cristo. Un libro excelente, se consigue en la asociación, incluso lo tenían en especial a $1, porque tenía muchos de ellos. Lo que hace el autor es que desarrolla una cita del Ellen G. White del Ministerio de Curación, que dice que solo el método de Cristo dará éxito para ganar a la gente, y explica cuál fue el método de Cristo para testificar. Así que le invito, si puede tener la oportunidad, acompañe la lectura de este libro con la lección y va a ser una gran bendición. Que Dios nos bendiga.
Feliz sábado. Tenemos varios anuncios en esta mañana para cada uno de nosotros. Primeramente le damos una cordial bienvenida a todos los que han vuelto después del receso de vacaciones, aunque falta un gran grupo, ¿verdad? Pero ya comenzamos a llegar nuevamente a este segundo semestre. También nuestra iglesia agradece a la familia Miller por los arreglos florales que adornan nuestra capilla en esta hermosa mañana, y los mismos son en agradecimiento al Creador por todas las bendiciones provistas. Y además queremos hacer una nota de agradecimiento a todas aquellas personas que nos ayudaron durante el receso de Navidad, que estuvieron aquí, que nos dieron la mano. Gracias por su tiempo y por su talento. Adicional a esto, estamos organizando nuevamente el calendario de flores para este semestre, y si usted tiene alguna fecha especial para dar una ofrenda, tenemos disponible ahora mismo a partir de febrero. Después de febrero 2 está todo libre. La próxima semana tenemos el encuentro de alumnos, que es del 18 al 20 de enero, próximo fin de semana, y allí se estará dedicando a esto a los estudiantes desde 1957 al 61, y se hará un reconocimiento a la clase del 1989 al 90, y toda la programación de ese día le corresponde a los egresados. El fin de mes daremos un informe de construcción de la iglesia y de las finanzas de la misma. Nuestro primer sábado joven se realizará el próximo 2 de febrero, y el Ministerio de Sábado Joven está a la misma vez que se está haciendo el sábado joven, en la tarde, a las 3 de la tarde, se va a dar un seminario de cómo realizar un sábado joven. Así que si usted conoce a alguna persona que le interese aprender cómo corre un sábado joven, se quiere integrar a nosotros, o sea de otra iglesia que quiera aprender cómo se hace, ese primer sábado a las 3 de la tarde. Y es el domingo siguiente a eso, que sería el 3 de febrero, vamos a realizar un taller de capacitación en las diferentes áreas de nuestra iglesia. Así que a usted se le interesa presentación, cámara, sonido, ese 3 de febrero, más adelante vamos a estar dando más detalles, y cualquier información pues se comunica con Limari, conmigo o con el pastor Mendieta. La Junta de Iglesia, este anuncio no está en el programa escrito, así que hay una reunión especial de la Junta de Iglesia y la administración de nuestra universidad. Eso será este lunes a las 6:30 de la tarde en el salón de conferencias. Así que le pedimos a todos los miembros de Junta que puedan estar ahí el lunes a las 6:30 en el salón de conferencias. Tenemos una reunión de padres y ministerio infantil hoy a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde nos vamos a reunir aquí para luego ir a hacer la reunión, y saldremos todos juntos de aquí y nos vamos a ir hacia casa de la finca de los hijos del pastor, ¿verdad? Así que todos a las 3 estamos esperando aquí. Por último, si usted no tiene lección de escuela sabática, en la oficina están todas. Por favor, luego de culto pueden pasar por la oficina y allí van a estar. Y algunos le hemos entregado este papel en blanco. Estamos actualizando el directorio de miembros de iglesia y de las personas que asisten regularmente aquí, así que si usted es tan amable y llenar el papel, por favor lo deposita a la hora que recojan los diezmos y las ofrendas. Así que gracias y que Dios le bendiga. Quisiéramos tomar un momentito antes de segundo servicio para tener la oportunidad de escuchar al pastor Carles Molina. Él va a estar con nosotros en representación de una institución que se llama Desarrollo Natural de la Iglesia. La Iglesia había pedido tratar de ver cómo hacer un pequeño estudio de cuál es la condición nuestra en términos de todas las áreas que componen la Iglesia. Él representa un estudio que se ha hecho bastante sólido y científico para tratar de ver las fortalezas y debilidades que pudiéramos tener para ir manteniendo nuestra fortaleza y poder atender algunas áreas que pudieran estar débiles. El pastor Carlos Molina estudió en esta institución educación musical, también posee una maestría de la Universidad de Andrews, fue misionero entre los indios navajos en Nuevo México, y también ha trabajado como maestro de Biblia en Puerto Rico y Estados Unidos y en las Islas Vírgenes de San Tomás. Es director del Instituto Natural de Iglesia para Puerto Rico, el capítulo de Puerto Rico, y ya han evaluado 75 iglesias, de lo que es parte de un estudio que se hace incluso a nivel mundial de las iglesias. Él nos va a hacer una pequeña exposición de lo que va la intención de este estudio, y lo que vamos a recoger son los datos a través de 30 encuestas, así que vamos a necesitar 30 voluntarios que tengan el deseo de colaborar. La información que nos va a dar es muy valiosa para tener una idea de lo que es nuestra condición, para tratar de establecer estrategias que sean más adecuadas hacia las necesidades reales, ¿verdad? No las necesidades que pensemos, sino las necesidades reales que tengamos. Así que lo dejo con él para que él pudiera introducirnos, y le vamos a hacer entrega de las encuestas ahora.
Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Probando 1, 2, 3, 1, 2. ¿Se oye? Bien, es para mí un placer estar aquí en esta mañana. Como dice el pastor, yo soy el director del Instituto de Desarrollo Natural de la Iglesia para Puerto Rico y el Caribe. El instituto es una organización mundial y ya dentro de un ratito van a ver de qué se trata. Vamos entonces a comenzar rápido. Le voy a pedir a las jóvenes que están bregando con el área técnica, vamos a la primera vista aquí. ¿Qué es el desarrollo DNI? ¿Qué es el desarrollo natural de la iglesia? Dale un clic, por favor. Cuando nosotros hablamos de crecimiento de iglesia, muchos conceptos de crecimiento de iglesia se enfocan tanto en el fruto, en los resultados, que no toman el tiempo de mirar a las raíces. Porque no solamente es importante ver los frutos próximos, sino que también hay que considerar qué es lo que producen esos frutos. Próxima. Por lo tanto, muchas iglesias, cuando se trata de crecimiento de iglesia, así es como se siente la iglesia. Ustedes ven el pastor Mendieta jalando la carreta, y el primer anciano, ¿quién es el primer anciano? Y Javier Díaz allí empujándolo, Javier Díaz siempre fajón, empujando la carreta. ¿Cuál es el problema de esta carreta? Ustedes se imaginarán al pastor Díaz y a Mendieta de vez en cuando deteniéndose en las glorietas y comentando qué difícil está la situación, qué duro está este terreno, qué rebeldes son estos muchachos. La verdad que la obra está bien dura, el tiempo está malo. Pero ¿cuál es el problema que están teniendo ellos dos? ¿Ah? ¿Qué pasa con las ruedas? Son cuadradas. ¿Y qué tienen ellos dentro de la carreta? Tienen ruedas. Y miren qué maravilla, son redondas. Todo lo que ellos necesitan está dentro de la carreta que es la iglesia. Así que lo que queremos hacer es ayudar al pastor Mendieta y al pastor Díaz a descubrir que lo que necesitan está ahí dentro. Próxima. Marcos 24, 27 al 29 nos dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo o por sí mismo echa fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En el capítulo 4 del libro de Marcos, Jesús está dando una serie de parábolas. La primera parábola que usted va a encontrar es la parábola del sembrador. Dice Jesús que el sembrador salió a sembrar y empezó a tirar la semilla. Y luego al final del capítulo encontramos esta parábola sumamente interesante, donde él compara el reino de los cielos. Esto es lo que se llaman parábolas del reino. Compara el reino de los cielos a esto, como cuando un hombre echa la semilla en tierra. Él no sabe cómo la semilla crece. Al día de hoy nadie, ningún agrónomo ni científico nos puede decir, nos puede explicar el milagro de la vida. Lo pueden describir, pero no lo pueden explicar. Así que todavía no sabemos cómo sucede eso, pero el sembrador lo único que él sabe es que él prepara el terreno, siembra la semilla, pasan los días y luego sale el fruto. Y la Biblia lo explica. Jesús dice: porque de por sí mismo, Dios ya ha puesto unos sistemas automáticos para que cuando usted hace las cosas que Él quiere que usted haga, los resultados vengan naturalmente. Próxima. Imagínense que la iglesia entonces la comparásemos a una planta en un tiestito. Sembramos nuestra planta, y ahí está nuestra plantita, y la planta comienza a crecer. Comienza a crecer la planta. De momento, la planta dejó de crecer. Y usted mira la planta y se da cuenta, como yo me di cuenta el otro día, que la plantita esta, que abunda mucho en las Navidades, la Pascua, que mis hijos habían traído, se estaba secando. Así que le eché un poquito de agua. Próximo. Y entonces, ¿qué sucedió con la pascuita mía? Comenzó a crecer otra vez. Pero de repente dejó de crecer. Pero ya yo me acordé, porque ya aprendí, que cuando la otra vez había dejado de crecer, ¿qué yo hice? Le eché agua. Así que volví y le eché agua. ¿Y qué pasó? No creció la plantita.
Entonces fui en oración y ruego al Señor. Y el Señor me reveló que no era agua, sino que tenía que trasplantarla. Así que le cambié el tiestito y la planta comenzó a crecer otra vez. Y luego llegó el momento en que la planta dejó de crecer. Pero ya yo tenía 2 experiencias. No iba a cometer el mismo error de con el agua. Nuevamente voy de rodillas al Señor y pido revelación y Él me dice, cámbiala de sitio. Y la cambié de sitio y la planta comenzó a crecer una vez. Así es la iglesia, mis queridos hermanos. La iglesia es como una planta, que si nosotros nos aseguramos de echarle el agua cuando la necesita, los nutrientes cuando los necesita, si hacemos los arreglos de planta física cuando los necesita y de localización cuando la iglesia los necesita, la iglesia va a continuar creciendo dentro de los límites preestablecidos por Dios. Por favor, recuerden esto, hermanos. A medida que ustedes evalúan su iglesia y miran a la posibilidad de crecer, entiendan esto. El Dios que hizo las secoyas también hizo el moribibí. Y hay iglesias que Dios pretende que sean secoyas. ¿Saben lo que es el secoya, verdad? Esos son los árboles estos inmensos en California que algunos son tan grandes que le han hecho túneles y carros pasan por debajo. Pero ese mismo Dios que hizo esos árboles también ha declarado que Él va a tener iglesias pequeñas. Próxima. Así que el crecimiento va a estar dentro de lo que ya Dios ha establecido. Entonces, ¿qué es el crecimiento natural de la iglesia? Es permitir el crecimiento. ¿Cómo es ese crecimiento? No lo oí. Automático, por el cual, ¿quién hace crecer la iglesia? Dios hace crecer la iglesia. Si hay un concepto extremadamente importante que usted tiene que llevarse de aquí esta mañana, es que nadie hace crecer la iglesia sino Dios. Los demás somos simplemente los siervos de Dios en ese proceso. Próxima, por favor. Ahora, cuando hablamos de crecimiento de iglesia, tenemos que tener cuidado. Porque a veces miramos lo que está haciendo otra iglesia y decimos, eso es lo que hace falta en nuestra iglesia. Y aquí llegan estudiantes de todas partes y profesores de todas partes y nos dicen, en México la iglesia está creciendo. ¿Y qué hicieron? Todos los sábados se sirven enchiladas después del culto. Y allá dice un hermano de junta, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Así que comenzamos a servir enchiladas todos los sábados después del culto y no pasa nada. Y viene otro y dice, no, mire, yo acabo de venir de Argentina y en Argentina la iglesia está creciendo. ¿Y qué está haciendo la iglesia en Argentina? Cambiaron el culto de oración de miércoles a martes. Así que la junta decide, vamos a cambiar el culto de oración de miércoles a martes para que la iglesia crezca. Y después de un tiempo se dan cuenta que no está creciendo la iglesia. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren esas 2 iglesias, rápidamente. Son 2 iglesias que se parecen mucho, ¿cierto o no es cierto? Pero tienen unas diferencias fundamentales. ¿Cuáles son? Alguien que me diga rápido. El color, una es roja y otra es verde. ¿Qué otra diferencia ustedes ven? Una es A y otra es B. Por lo tanto, si la iglesia A es roja y la iglesia B es verde, no todo lo que sirve para la iglesia A va a servir para la iglesia B. ¿Por qué? Porque tienen diferencias intrínsecas, fundamentales, que son únicas de ellas. Así que, ¿qué nosotros tenemos que hacer para nosotros, cuando nosotros miramos lo que está pasando en otros países? Próxima, por favor. Nosotros tenemos que basarnos en los principios. Y esto es lo que ha hecho el Instituto del Desarrollo Natural de la Iglesia. Nosotros hemos mirado muchas iglesias alrededor del mundo. Al día de hoy, más de 50.000 iglesias alrededor del mundo. Y hemos estudiado los principios detrás de las decisiones que ellos han tomado. Próximo. Y lo que hemos hecho es, lo hemos individualizado y lo hemos aplicado en nuestra iglesia. Así que probablemente el principio detrás de las enchiladas en México era, ¿qué cosa? En inglés se le llama el fellowship, ¿verdad? La feligresía, la hermandad. Y si nosotros analizamos el principio, decimos, pues vamos a hacer lo mismo, lo único que en Puerto Rico vamos a dar arroz con gandules. Y entonces sí nos puede funcionar. Próxima. El instituto
surge de un proyecto de investigación, un proyecto que surgió allá para 1992. Se analizaron 1000 iglesias en 32 países y 5 continentes, buscando si habían algún elemento en común que no fuera limitado por la denominación o por la cultura, que ayudara a la iglesia a crecer. Próxima. Y se descubrió que sí había. Hoy en día el instituto ha evaluado más de 50.000 iglesias en 30 países, hemos procesado más de 45 millones de respuestas y nuestros libros están publicados en más de 60 idiomas. Próxima. ¿Cuáles fueron los resultados de esta investigación? Se descubrió que las iglesias que crecen y las iglesias que decrecen varían significativamente, no en una, sino en 8 áreas de calidad. Vamos a ver cuáles son esas 8 áreas. La primera es liderazgo capacitador, ministerio según los dones, espiritualidad apasionada, estructuras funcionales, culto inspirador, células integrales, evangelismo según las necesidades y relaciones amantes o relaciones afectivas. Estas son las 8 áreas en donde determinaron si una iglesia estaba creciendo o no. Próximo. La clave en estas 8 áreas de calidad son los adjetivos. Si ustedes se fijan, todas las iglesias del mundo, no importa si es la iglesia organizada, como lo tenemos aquí, no importa si es la iglesia perseguida, como lo es en Indonesia, la cual hemos evaluado, todas las organizaciones eclesiásticas tienen esas 8 características. Tienen liderazgo, hay alguien que está liderando. Tienen ministerio, hay algo que están haciendo. Tienen espiritualidad, tienen estructuras, tienen culto, tienen células o grupos pequeños, tienen evangelismo y tienen relaciones. La pregunta es si esas relaciones de esa gente que se congrega son unas relaciones de amor entre ellos. La pregunta es si ese evangelismo que esa iglesia está realizando va de acuerdo a las necesidades de la comunidad a la cual ellos pretenden servir. Si las células o los grupos pequeños son integrales o si solamente están tocando algunos aspectos dejando otros fuera. Esa es la pregunta. Próxima. Sigan, por favor. Vamos a mirar esto que les acabo de decir, imaginándonos que esa es la iglesia. Ese cubito es la iglesia. El agua, próximo, es la asistencia a culto. Las 8 características de calidad son eso que tenemos ahí, las tablitas. Y se me adelantó aquí un poquito, pero dale para atrás para que me elimines ese. Si ustedes ven ahí, todas esas tablitas tienen una altura distinta. Ahora ya todo el mundo sabe la respuesta a esta pregunta, pero ¿cuál de esas tablitas es la que me va a determinar la cantidad de agua que yo le puedo echar a ese cubo? Es la más pequeña. Ahora sí, ponme la próxima. Y eso nosotros lo llamamos el factor mínimo. Lo que nosotros vamos a hacer con esta encuesta que ustedes van a tomar es que vamos a identificar cuál es el factor mínimo de la iglesia de la Universidad Adventista de las Antillas. ¿Y por qué es necesario que hagamos eso aquí? Óigame, aquí tenemos un doctor en la sala. Y el doctor sabe que por más que se parezcan los síntomas míos a los síntomas de la otra persona, él no puede hacerme una evaluación a mí y aplicarle los resultados a él, a esa otra persona, ¿verdad que no, doctor? De la misma manera nosotros no podemos evaluar otras iglesias y venir a Antillas y decir, tiene los mismos síntomas que fulano, pues vamos a aplicarle. No, tenemos que evaluarlo para saber exactamente qué es, cuál es, de acuerdo a los síntomas, cuál es el problema y por dónde tenemos que trabajar. Próxima. ¿A qué se parece un perfil de la iglesia cuando nosotros hemos terminado? Normalmente, ustedes van a ver una gráfica como esta. ¿Y qué nos va a decir esa gráfica? Nos va a decir en las 8 áreas de calidad que le mencioné ahorita, cuál es la puntuación que ustedes alcanzaron, que es comparada a otras iglesias en Puerto Rico. Puerto Rico, como le hemos dicho, hemos evaluado más de 75 iglesias y esto se compara a una base mundial, una base de datos mundial. Próximo. Esta iglesia, esto es una iglesia real. No le vamos a decir cuál iglesia fue, pero es una iglesia, son resultados reales. Esta iglesia se evaluó en mayo de 1992
y se descubrió que el factor mínimo era estructuras funcionales. Y más adelante ustedes van a aprender qué es eso de estructuras funcionales. Luego se evaluó la iglesia nuevamente un año después. Próximo, por favor. Y miren lo que sucedió en esa iglesia. La gente descubrió cuál era el factor mínimo, los hermanos se pusieron a trabajar y miren lo que sucedió un año después. Las estructuras funcionales, que era el factor mínimo, tuvo un aumento de más 14. Y si ustedes se fijan, de las 8 áreas de calidad, todas tuvieron aumento, excepto 2 que tuvieron unas pequeñas bajas. Y esto es normal, porque mientras usted trabaja con unas áreas, o las otras áreas que no reciben tanta atención, no van a crecer tanto, o quizás decrecen un poquito. No hay ningún problema. Si ustedes se fijan, en términos generales, el promedio es que mejoramos. ¿Okay? En el general, aunque en alguna u otra área hayan bajado un poco, en términos generales se mejoró. Ahora, próxima. Vamos a ver 3 iglesias aquí, resultados de 3 iglesias. Esta es la iglesia A, la iglesia B y la iglesia C. Yo quiero que ustedes miren ahí y me digan cuál de esas iglesias ustedes piensan que va a tener mayor probabilidad de tener crecimiento numérico, de atraer mayor cantidad de gente. Les voy a dar 10 segundos. Miren la tabla. Bien, los que voten por la iglesia A, levanten la mano, rapidito. Todos los que piensan que la iglesia A, tenemos un voto allá. Todos los que piensan que la iglesia B, ¿cuántos piensan la iglesia B? Fantástico. ¿Cuántos piensan que la iglesia C es la que va a tener mayor? Ok. Todos los que votaron por la iglesia B están correctos. ¿Por qué están correctos ustedes? ¿Quién me quiere decir? ¿Ah? Está más estable. Bien. ¿Saben que nosotros descubrimos? Tiene menos factores mínimos. Nosotros descubrimos que de las 1000 iglesias que nosotros evaluamos, el 99.3 de todas las iglesias, descubrimos que cuando tenían su factor mínimo por encima del 65, estas iglesias eran unas iglesias que estaban creciendo, pero de forma espectacular. Próximo. Y de ahí se desarrolló la hipótesis del 65. Ya hoy en día podríamos decir que es la ley del 65, porque 50.000 evaluaciones después, 15 años, 16 años después, todavía esto no ha sido refutado. ¿Cuál es la meta de cualquier iglesia? Es llevar todos sus factores por encima del 65. En otra ocasión les podré explicar de dónde sale este número del 65, pero sepan que nosotros partimos del número 50 que se escogió aleatoriamente. Tenemos una desviación estándar de 15, así que el promedio general, el 70% de las iglesias va a estar entre 35 a 65, ese es el promedio de todas las demás. Ya esto está comenzando a parecer una clase de estadística y hoy es sábado, vamos a movernos de ahí. Así que, ¿qué es lo que queremos hacer con el DNI? Queremos soltar el potencial de crecimiento de la iglesia por sí misma. Nosotros estamos convencidos que todo lo que la iglesia adventista de la Universidad de las Antillas necesita para crecer está dentro de estas 4 paredes. No hace falta traer a nadie de afuera, no hace falta inventarnos cosas extraterrestres, todo está aquí dentro, porque cuando Dios establece una iglesia, Él no lo hace alocadamente, Él establece la iglesia y Él le da a esa iglesia todos los recursos que ella va a necesitar para hacer la obra que Él la ha enviado a hacer. Y yo les pregunto, ¿ustedes están convencidos de que Dios ha puesto esta iglesia aquí, sí o no? Pues si ustedes están convencidos de eso, entonces ustedes tienen que estar de acuerdo que si Dios nos puso aquí, Dios nos va a capacitar. Y para eso es que está el DNI. Ahora fíjense cómo va el pastor Mendieta y Javier, cogiendo fresco, porque se dieron cuenta que no es que la situación está mala, no es que la economía está mala, es que no estábamos utilizando los recursos que Dios nos había dado de la manera como Dios quiere que se utilice. Y de repente encontraron que había un flagpole ahí, ¿verdad? Un mástil
y que el Espíritu Santo los puede llevar. Próxima, por favor. ¿Es esto posible? Claro que sí. Hoy en día se está haciendo en Puerto Rico, se está haciendo en Norteamérica, se está haciendo dentro de la iglesia adventista, se está haciendo fuera de la iglesia adventista. La semana pasada terminé un estudio para las iglesias bautistas de Puerto Rico. Y las iglesias bautistas de Puerto Rico están haciendo una mirada intensa a su denominación. Luego de ellos observar los hallazgos, y para tomar unas decisiones importantes para ver cómo esa denominación va a moverse hacia adelante. Hace 4 años atrás me reuní con el líder de la Iglesia de Dios en Puerto Rico, la Iglesia de Dios Pentecostal MB, Mission Board. Y en ese entonces la Iglesia de Dios no estaba creciendo. Hace 1 año atrás nos volvimos a reunir porque ellos querían adoptar una estrategia, querían adoptar la estrategia del DNI, porque ahora la Iglesia de Dios estaba decreciendo y ellos necesitaban detener eso y cambiarlo para que la iglesia pudiera continuar creciendo. Nuestra filosofía es que si nosotros podemos llevar a más personas a Cristo, en la medida en que ellos se acerquen a Jesús, Él les va a revelar la verdad que ellos necesitan para los últimos días. Y por eso es que queremos que la iglesia adventista se aproveche de estos recursos. Los que van a participar de esa encuesta deben entender que es anónima. La encuesta no va a ser estudiada por ninguno aquí. Los resultados son completamente seguros. Usted llénelo con la más completa honestidad. Déjenos saber lo que usted piensa en esa encuesta. En la medida en que ustedes sean honestos, la encuesta va a poder darles resultados más exactos. Próxima. En 1 Corintios 3:6 nos dice el apóstol Pablo: yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Y eso es lo que nosotros queremos. Aquí han pasado muchos pastores que han plantado, otros han regado, pero Dios siempre ha sido el que da el crecimiento. Así que les invitamos a que en la medida en que su pastor, sus líderes de iglesia, le presenten la información relevante a lo que es el desarrollo natural de la iglesia, que ustedes miren esto con mentes abiertas, dispuestos a adoptar los cambios que sean necesarios para que Dios se pueda manifestar en su iglesia. Dios está listo, Dios tiene toda la capacidad, toda la energía, todo el poder para hacer la obra, pero necesita que nosotros hagamos nuestra parte para que Él pueda desarrollarla. Que Dios les bendiga en esta mañana. Pastor, muchas gracias. Gracias, pastor. Solo quisiera informarles que a las personas que les pedimos llenarla, que al salir hoy del culto usted pueda hacer entrega de la encuesta. Le pedimos ese favor. Que Dios nos bendiga y que la información que podamos recoger pues pueda ser valiosa para implementar cambios positivos, ¿verdad? Es mejorar, no es quitar lo bueno, es mejorar las cosas que puedan ser mejoradas y mantenernos siempre activos por el Señor. Salmo 95, 3 al 5 nos dice: porque Jehová es Dios grande y Dios grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyos también el mar, pues Él lo hizo todo. Cuán grande es nuestro Dios, ¿verdad? Todas las cosas fueron hechas por su mano. Tú y yo fuimos hechos por Él. Y este magnífico sábado también. Así que
Esta mañana Dios nos abre las puertas del cielo para que nosotros vayamos a adorar con las huestes celestiales. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a saludar al hermano que tenemos al lado. Vamos a decirle que estamos gozosos de que el Dios sea tan grandioso y que nuestra vida está en sus manos. Que no se quede nadie sin saludarse. Y que vamos todos. Vamos a cantar Hay gran gozo en la casa de Dios. Hay gran gozo en la casa de Dios, pues sus hijos reunidos están. Han venido desde lejos a reunirse aquí, a alabar y adorar al Señor. Bienvenidos, bienvenidos a este lugar y unidos a Dios a adorar. Hay gran gozo en la casa de Dios, pues sus hijos reunidos están. Han venido desde lejos a reunirse aquí, a alabar y adorar al Señor. Bienvenidos, bienvenidos a ese lugar y unidos a Dios a adorar. Ahora que ya estamos todos saludados, que estamos todos como una gran familia, yo quiero compartir con ustedes algo interesante que encontré en la Biblia. Pero antes de eso, yo quisiera preguntarle, ¿cómo tú ves a Jesús? Y tal vez nos hemos hecho esa pregunta, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Cómo tú ves a Jesús? ¿Cómo nosotros sabemos si en el lugar donde nosotros estamos está Jesús? Digamos que hay una gran multitud de personas. ¿Cómo tú reconoces que ese es Jesús? ¿Qué hay en Él que tú lo reconoces? La adoración es el acto de reconocer a Dios, a un Dios que hemos conocido. Así que en esta mañana yo puedo reconocer la presencia de Dios en este lugar. ¿Ustedes sienten la presencia de Dios en este lugar? Yo reconozco la presencia de Dios porque he hallado en Cristo un amigo. Y yo espero que cada uno de nosotros hayamos encontrado en Cristo un amigo. Así que vamos a cantar con júbilo, con gozo. En Cristo hay un amigo, porque es mi amante Salvador. Cantamos. En Cristo hay amigo y amante Salvador. Contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido en digno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y Él debo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Entrado en su gloria, a pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Querido Dios,
querido Padre, gracias Señor porque en este momento hemos venido a verte a ti. Señor, permite que nosotros podamos reconocerte. Permite, Señor, que al reconocerte podamos crear una relación más íntima contigo, Señor. Y saber que tú eres ese Dios, ese amigo, esa persona en quien confiamos, que nunca nos va a defraudar, Señor. Ayúdanos en este momento a estar contigo y continuar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. En este momento vamos a tener una parte sumamente especial. ¿Cuál es? Pueden Pero sentarse. antes, puede tomar asiento. ¿Cuál es esa parte especial, Ruti? En este momento queremos pedir a todos los niñitos que puedan pasar por aquí, porque en este momento vamos a tener la historia para ellos. Así que Titi Damaris, le pido que pase por aquí. Y a todos los niñitos que están en nuestra iglesia en este momento, hoy no vamos a recoger canastitas, pero sí tenemos historia para ustedes en esta mañana. Así es que tanto los grandes como los niños vamos a disfrutar de la historia que Titi Damaris trae para nosotros en este momento. Buenos días, sí, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Me alegro, qué bien y contentos de que hoy es sábado, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben qué es esto? Vamos a ver, los niñitos que tengo por allá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nadie sabe. ¿Qué es esto? El mundo. Muy bien, esto es un globo terráqueo o la bola del mundo, como todos los conocemos. ¿Y qué ustedes pueden observar ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué son estos? ¿Muchos qué? Países. ¿Y cómo ustedes creen que nosotros nos transportamos? Vamos a ver quién sabe dónde está Puerto Rico aquí. Se lo puse ahí rápido, facilito. Muy bien, ahí está Puerto Rico. ¿Y cómo nosotros podemos viajar de Puerto Rico a Estados Unidos? ¿En qué? Avión. En avión, muy bien. Y también vamos a suponer que nosotros vamos de Puerto Rico a la República Dominicana. ¿Cómo podemos ir? Barco. En barco también, ¿verdad que sí? Pues la historia de hoy es de una niñita que estaba viajando en un barco bien grande, bien grande. Todos los pasajeros entraron, todo el mundo contento porque iban de paseo. Y la niñita se sentó al lado de una señora. Y la señora observó que la niñita se levantó, la vino a buscar un marinero, la llevaron a la cabina de mando y allí la niñita vio todo y estaba muy feliz. Pero ¿saben qué sucedió? ¿Qué puede pasar en el mar? Si está todo bien tranquilo y bonito, pero de momento se va poniendo todo oscuro, las nubes, la lluvia, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Una tormenta en el mar y el barco ¿qué empieza a hacer? A moverse de un lado a otro y todo el mundo tranquilo y feliz. No, la gente estaba gritando y empieza, ahí sí que nos acordamos de Dios rápido, ¿verdad? La gente orando y la señora veía que la niñita se sentó con un librito de pintar y estaba ahí pintando de lo más tranquila y todo el mundo corriendo y gritando y la niñita ¿qué hacía? Muy tranquila pintando y la señora le dice, pero niñita, ¿cómo tú puedes estar tan tranquila si hay una tempestad tan grande? Y le dice, porque mi papá es el capitán del barco. Y asimismo nosotros podemos aprender como niñitos que aunque tengamos problemas y todo nos parezca medio oscurito, ¿quién es el capitán de nuestro barco y de nuestra vida? Jesús, muy bien. ¿Y saben qué? Yo les quiero pedir que para el sábado que viene, todos ustedes, escúchenme bien, y hasta los que no vinieron, van a venir a la iglesia con un gorro de marinero y tienen que decir las palabras, Jesús es mi capitán. Tenemos un programa especial para ustedes en el Salón 116 abajo. Y todo el que venga con el gorro de marinero y las palabras Jesús es mi capitán, tenemos una sorpresa bien especial para ustedes, ¿ok? Así que, ¿qué aprendimos hoy? ¿Que quién es el capitán? Jesús, muy bien. ¿Quién quiere orar para concluir con nuestra historia? Vente, vamos a orar aquí.
con mucha reverencia regresemos a nuestros asientos. Gracias al Señor tenemos muchos privilegios en este mundo, pero uno de los privilegios que el Señor nos ha dado es el placer de escuchar los talentos que le ha dado sus hijos individuales. Y uno de esos talentos es el cantar. Ahora tendremos una parte especial que nos elevará al cielo por Robert Propisa. Sábado. Dios le bendiga. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo siempre sigo aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da
sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Un instrumento válido es aquel que mide lo que tiene que medir. Quiere decir que la medida de un objeto o de algo depende del instrumento con el que se mida. Tienes razón, Ruthie, porque tú no puedes medir el mar con una regla, o sea, o una autopista con galones. ¿No tiene sentido? ¿Saben una cosa? Zaqueo, quería ver quién era Jesús. Sin embargo, la multitud casi no le permitía, porque Zaqueo era pequeño de estatura. En esta mañana, no importa la cantidad que tú puedas depositar en ese plato, lo que importa es la medida con la que tú entregues a Dios lo que a Él le corresponde. En esta mañana, nuestras mujeres van a pasar a recoger lo que a Dios le pertenece. Nosotros vamos a cantar "Dad gracias" de corazón. Y mientras nosotros cantamos, recordemos que Dios es aquel que vino a este mundo a morir por amor a ti y a mí. Y esa es su medida. Dar gracias al Santo Dios, dar gracias que a su Hijo nos envió el Señor. Dar gracias de corazón, dar gracias al Santo Dios, dar gracias que a su Hijo nos envió. El pobre rico soy por lo que ha hecho el Señor por mí. Hoy vive débil, fuerte soy, y el pobre rico soy por lo que ha hecho el
Señor, por mí, por mí. Una vez más, dad gracias. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santo Dios, dad gracias que a su Hijo nos envió el Señor. Dad gracias de corazón, dad gracias al Santo Dios, dad gracias que a su Hijo nos envió el Señor. Hoy diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, por lo que ha hecho el Señor por mí. Hoy diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, por lo que ha hecho el Señor por mí, por mí. Bondadoso Dios y eterno Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder devolverte, Señor, de todo corazón lo que te pertenece. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, oh Dios, nos has visto con amor eterno y que en esta hora, Señor, podemos entregarnos a ti por completo, sabiendo que tú vas a ser el Rey de nuestras vidas. En el nombre de Jesús imploramos todas estas cosas. Amén. ¿Saben algo? Es bien importante el instrumento que usemos para medir. Tú no puedes medir el valor de una persona usando una regla. Es imposible. Pero muchas veces nosotros usamos la misma regla para medir que usamos para juzgar. Y estoy seguro que Zaqueo se sentía igual. Porque la gente veía a Zaqueo y era bajo de estatura. Lo veían como nada. Pero la Biblia dice que él quería ver a Jesús. Tenía un deseo de ver a Jesús. Y estoy seguro que cuando él estuvo en la multitud, podía ver cómo era Jesús. Como el resto de las personas que podían ver cómo era Jesús. Pero él quería ver más que eso. Porque le habían dicho de un Dios, de una persona que reflejaba la imagen de Dios. Y él sabía de la palabra, sabía que la imagen de Dios, que fuimos creados en la imagen de Dios y que tenía que ser amor, tenía que ser paciencia, tenía que ser justicia. Y quería ver si realmente esta persona reflejaba a Dios. ¿Quién es Jesús? Era su pregunta. Lo que realmente conmovía su corazón era saber si esta persona de quien le hablaba lo iban a juzgar como todo el resto de las personas. Sí, Jorge. Zaqueo se había cansado de ver en Jesús, en otras personas que utilizaban una medida bien limitada, bien estrecha. De que las personas lo vieran como un ladrón, como un traidor de su patria y de su nación, como una persona que había hecho dinero de forma deshonesta, a expensas del pueblo. Y ahora la escena se paraliza y Jesús dirige todas las miradas de la multitud a ese árbol. Y lo primero que le dice a Zaqueo es: desciende, porque es necesario que yo more en tu casa hoy. Para esa cultura judaica, el compartir en un hogar y compartir la comida, el entrar a una casa, era símbolo de aceptación, era símbolo de compartir, era símbolo de que Jesús estaba quebrantando esa medida con la cual todo el mundo lo estaba midiendo a él. Y era decirle a Zaqueo: yo te amo y te acepto como tú eres.
En esta mañana no sé si tú también estás cansado de que la gente te mida con ciertas medidas según sus conceptos, según sus prejuicios, según la forma humana de nosotros medirnos unos a otros. Hoy Jesús no nos mide así. Él nos mide con la medida del amor, de la aceptación y con la potencialidad que cada uno de nosotros tenemos para ser hijos de Dios, que podamos reflejar su carácter. Si alguien en esta mañana desea decirle a Jesús: Señor, ven a morar a mi casa, te acepto en mi hogar, yo quiero que tú pases adelante y le puedas decir esas palabras a Jesús. Si hay alguien que en esta mañana siente necesidad de orar por algún problema o alguna situación, si esta mañana tienes a un familiar querido que está enfermo, si esta mañana tienes un amigo que está caminando lejos de los pasos de Jesús, si esta mañana tú conoces a una persona que ha sido medida como Zaqueo, simplemente con las medidas humanas estrechas, y tú quieres interceder por esa persona, ven a Jesús en esta mañana. Vamos a pedirles que se vayan por favor moviendo un poquito al frente para que los que van llegando puedan seguir acercándose al altar. Para los estudiantes que nos visitan por primera vez, les damos la bienvenida a ustedes y les recordamos que este es un momento bien especial en nuestro culto, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios de forma especial. Vamos a inclinarnos los que podamos de rodillas para presentar nuestras peticiones delante de Dios en esta mañana. Por ti, Señor, día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Padre excelso y todopoderoso, Señor, a ti te damos la honra y la gloria en esta mañana, porque tú eres un Dios grande, maravilloso, un Dios personal que conoce nuestras vidas. Oh Dios, como tu pueblo nos acercamos delante de ti para abrir nuestros corazones, sabiendo que tú nos escuchas, oh Dios. Anoche vimos lo distante que tú podrías estar en el universo. Vimos tu trascendencia, Señor. Pero también vimos tu inmanencia en la persona de Jesús. Cómo tú te haces real en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y hoy te pedimos que tú seas inmanente, que tú te hagas real a nuestras vidas. Abrimos nuestros corazones a ti, Señor. Muchas personas pasaron y tú conoces sus necesidades. Y te pedimos que tú puedas escuchar esas necesidades, escuchar esas peticiones, oh Dios, escuchar el dolor del corazón que en esta hora gime delante de ti, Señor. Y que tú con tu presencia traigas paz, traigas fortaleza, traigas victoria. Oh Dios, manifiéstate a nuestras vidas. Señor, hay personas enfermas y quiero poner delante de ti a mi esposa también, a mi hija. Hay otras personas que están pidiendo por sanidad también, oh Dios, por sanidad emocional, por sanidad espiritual. Nuestro Dios, esta mañana ponemos delante de ti a nuestra administración también.
para que tú bendigas a cada administrador de esta universidad. Ellos tienen retos grandes delante de ti, Señor, y pedimos que tú los bendigas. Bendice a la facultad de esta institución. Bendice al personal de esta institución. Bendice a cada estudiante que está llegando a esta institución, oh Dios. Que encuentren a Jesús en nuestras vidas. Oh Dios, pedimos que tú bendigas al profesor Misael Jiménez al él exponer tu palabra en esta mañana, para que sea vida para nuestras vidas y que tú puedas hablar a nuestros corazones. Levántanos con tu Espíritu Santo, Dios. Ayúdanos a caminar contigo, y que en esta mañana personas que están aquí puedan encontrar victoria en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, Dios, y manifiéstate entre nosotros. Y ven pronto a buscarnos por segunda vez. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Buenos días. Feliz sábado tengan todos. La lectura bíblica esta mañana se encuentra en Lucas capítulo 19, versículos 1 a 3. Lucas 19, 1 a 3. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Me gusta mucho esto. Que Dios bendiga su santa palabra. Me gustaría continuar alabando el nombre de Dios a través de una aportación musical. No hay un Dios como tú. Nadie toca el corazón como tú. Aunque busque por la eternidad, sabré que no hay un Dios como tú. No hay un Dios como tú. Nadie toca el corazón como tú.
Aunque busque por la eternidad, sabré que no hay un Dios como tú. Tu gracia es como el ancho mar, la salvación viene de ti. El que busca encuentra la felicidad. No hay Dios como tú. No hay un Dios como tú. Nadie toca el corazón como tú. Aunque busque por la eternidad, sabré que no hay un Dios como tú. No hay un Dios como tú. Nadie toca el corazón como tú. Aunque busque por la eternidad, sabré que no hay un Dios como tú. Aunque busque por la eternidad, sabré que no hay un Dios, no hay un Dios como tú. Oremos. Nuestro Dios, al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, se pase en medio nuestro y ponga en nosotros el pensamiento, Señor, y la enseñanza y el mensaje que tú quieres que llevemos hoy, y que sea para nuestra edificación y para salvación de nuestras almas. Te lo suplicamos por Jesús. Amén. El capítulo 19 del Evangelio según San Lucas trae esta historia tan interesante que muchas veces la recordamos por ser una historia de niños, pero cuánta enseñanza y cuánta instrucción y cuánta esperanza y tanto consuelo da para su iglesia, da para sus hijos. Y comenzamos a leer allí el verso 1 del capítulo 19. Jesús entró, ¿a dónde? Entró a Jericó e iba pasando por la ciudad. Y un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, estaba por allí. Jericó. ¿Saben? Jericó era una ciudad muy importante de aquel entonces. De hecho, tenía otras particularidades. Dentro de toda esa extensión de tierra que podríamos considerar árida, seca, rocosa, Jericó era una esmeralda en aquel lugar. ¿Por qué digo una esmeralda? Porque era un lugar que estaba lleno de vegetación, lleno de flores, ríos, y se rociaba todo aquel lugar de una forma muy espectacular. ¿Saben? También era un lugar muy importante para el comercio de aquel lugar. Era un lugar por donde pasaba muchísima gente. Pero algo que me llama la atención es que en este lugar también vivía la mayoría de los sacerdotes de aquel lugar. Era una ciudad que antiguamente había sido destinada para que vivieran este tipo de personas. Pero por las cosas que le mencioné también anteriormente, era un lugar que también albergaba mucho personal de gobierno, soldados, oficiales, y había otro grupo que también estaba allí. Por ser ese lugar de tanto tráfico, de tanto ambiente comercial, también entonces teníamos a los famosos recaudadores de impuestos.
que también tenían unas pequeñas casitas en aquel lugar. Digo unas pequeñas casitas en forma despectiva, porque como se ha mencionado, los recaudadores de impuestos cogían un poquito para el César y un poquito para ellos. Así que en ese método ilegal de lucrarse, pues tenían bastantes riquezas. Así que tienen que imaginarse a Jericó como un lugar muy hermoso, con casas muy lindas, muy grandes, y en un lugar donde había gente muy importante. Pero allí había una persona que trae la historia, que se llamaba Zaqueo. Y dice la palabra que Zaqueo era un hombre rico y que era jefe de los publicanos. En otras versiones dice recaudadores de impuestos. Así que Zaqueo no era solamente un recaudador de impuestos, sino que era el jefe de los recaudadores de impuestos. Si trajéramos esta ilustración a nuestros días, podríamos decir que Zaqueo era el secretario de Hacienda. O quizás no le demos tanto rango, pero por lo menos sería el gerente de una colecturía. ¿Saben lo que es una colecturía, verdad? Donde se recogen los impuestos y se pagan malventas y cosas. Así que Zaqueo, que era judío, como dice la palabra, no era muy querido por sus compatriotas y por otros que tampoco eran compatriotas. Pero sí, Zaqueo era una persona muy importante en el lugar donde vivía. Era muy importante. Pero en estos días algo estaba pasando en la vida de Zaqueo. Zaqueo estaba reflexionando sobre su vida. Zaqueo estaba reflexionando sobre algunas cosas que había escuchado, que había oído, que había leído. Así que Zaqueo había escuchado de aquel hombre que habían sacado del sepulcro después de haber estado 4 días allí. Y me refiero a Lázaro. Zaqueo había escuchado de las sanaciones que había hecho Jesús. Pero saben, Zaqueo también había escuchado a Juan el Bautista predicar un mensaje de arrepentimiento. Y esas cosas estaban en la mente de Zaqueo en estos días. Zaqueo, de hecho, por ser judío, tenía contacto directo con las escrituras que en aquel momento él tenía disponible. Así que había estudiado la Biblia, había leído la Biblia o las escrituras de aquel tiempo, y se había percatado de que la escritura decía algunas cosas que él no estaba haciendo. Así que eso lo tenía un poco atribulado, confundido, preocupado. En la vida de Zaqueo había comenzado un proceso muy especial. Y es el proceso cuando el Espíritu Santo comienza a tocar la vida de uno. Cuando el Espíritu Santo comienza a hablar a tu corazón, a tu mente, y a decirte algo no está bien. Así que Zaqueo comenzó a reflexionar y se dio cuenta que estaba llevando una vida de pecado en contra de lo que él había leído, de lo que había escuchado. Pero Zaqueo no cerró la puerta de su corazón. Permitió que la influencia del Espíritu Santo continuara obrando en su vida, y el resultado fue que se enteró que Jesús iba a pasar por Jericó. Y cuando Zaqueo se enteró que iba a pasar por Jericó, ¿qué quiso hacer? El verso 3. Procuró ver quién era Jesús. Porque entendió que el arrepentimiento, una reforma en su vida, era posible en él. Procuró ver quién era Jesús. Había escuchado hablar de él. Sabía de las cosas maravillosas que había hecho. Pero sabes, mi querido hermano, muchas veces nos conformamos con las experiencias de otros. Muchas veces nos conformamos con venir al culto del miércoles y escuchar los testimonios y ver cuán grandes cosas Jesús hace
por tantas personas. Y nos gozamos y nos llenamos. Pero eso no es todo, hay algo mejor, hay algo más. No permitamos que nuestra experiencia cristiana sea solamente compartir y ver la experiencia de otra persona. Cuando el Espíritu Santo inquieta nuestra vida, debemos permitir que Él haga su trabajo. Gracias, mi amor. Muchas veces procuramos ver quién es Jesús. Sabemos las cosas que puede hacer en nuestra vida, pero la multitud no nos deja ver. Y el verso 3 continúa diciendo, pero no podía a causa de la multitud. En términos prácticos, y como yo no soy teólogo, tengo esa licencia para yo crucificar todo esto y poner mi aplicación práctica. Allá los que bregan con el griego que después me cuenten. En términos prácticos, ¿qué podríamos decir que es esa multitud? Porque Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo quería ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud. ¿Te parecería pensar que esa multitud podría ser los placeres de este mundo? Tantas distracciones y tantas diversiones, que si la televisión, que si el DVD, que si la película, que si la música popular, que si las revistas, que si ese afán desmedido por los deportes, que si el deseo de adquirir bienes y riquezas. ¿Y qué podríamos decir de las personas que nos rodean? Podría ser esa multitud tu novio o tu novia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos. El afán de buscar y alcanzar metas terrenales, tu trabajo, la escuela, la universidad, o tu negocio está siendo la multitud que no te deja ver quién es Jesús. O tal vez todavía hay pecados acariciados que ya lo hemos puesto en una categoría que pensamos que ya no son pecados, pero que están ahí. Y esos pecados acariciados no te permiten ver quién es Jesús. Y continúa diciendo el verso, porque era bajo de estatura. Y lo repito completo. Procuró ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era bajo de estatura. ¿Sabes? Si hay algo importante que hizo Zaqueo, fue reconocer que era bajo de estatura. ¿Sí? La gente lo estaba midiendo de muchas formas. Era un hombre malo, pero era un hombre rico. Era judío, pero tenía mucha influencia. Lo medían como uno de los malos de la película. Pero él reconoció que era bajo de estatura. Pero más que eso, se dio cuenta que la inquietud que estaba albergando su corazón por sí mismo no la podía resolver. Él sentía una necesidad de cambio en su vida. Él sabía que habían cosas que tenía que hacer, pero que no estaba haciendo. Pero él entendía que por sus propias fuerzas no lo podía lograr. Necesitaba ver quién era Jesús. ¿Somos nosotros pequeños de estatura espiritual? Zaqueo tuvo que buscar cómo poder estar por encima de la multitud. Tuvo que pensar en subir a un lugar más alto. Y el verso 4 dice, corriendo se adelantó y subió a un sicomoro para verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. ¿Cómo dice la palabra? Él fue caminando. Él fue lento. La palabra dice que fue corriendo. Y la palabra corriendo, en el país donde yo vivo, implica urgencia, premura, apuro.
La gente que corre quiere moverse porque quiere llegar a un lugar rápido, con urgencia. Así que la situación de Zaqueo lo hizo entender que él tenía que moverse con urgencia a ver quién era Jesús. Así que, como Zaqueo, que corrió, nosotros también debemos correr como cristianos. Pero ¿correr hacia dónde? Correr a un lugar más alto. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que correr a un lugar más alto. ¿Y qué cosas podrían ser esos lugares altos? ¿Qué cosas podría ser ese árbol que nos permite estar en un lugar más alto, donde la multitud no se interpone entre usted y Jesucristo? Yo tengo algunas que puedo mencionar, pero podrían haber muchas otras. Congregarnos en la casa de Dios es estar en un lugar más alto. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Cuando nos congregamos para adorar a nuestro Dios, estamos en un lugar más alto donde podemos ver quién es Jesús. Cuando estudiamos su palabra, nos ponemos en un lugar más alto donde podemos ver a Jesús. Cuando estudiamos el espíritu de profecía, nos ponemos en un lugar más alto donde podemos ver quién es Jesús. Cuando leemos libros que nos inspiran y que permiten que podamos tener encuentros con Jesús, estamos en un lugar más alto. Cuando tenemos nuestro tiempo de devoción personal, estamos en un lugar más alto. Cuando tenemos nuestro culto familiar, estamos en un lugar más alto. Verso 5. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Y saben, esta historia de Zaqueo, más que una historia de niños, es una ilustración donde Dios nos permite ver el lindo proceso del perdón y la salvación del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Ese proceso donde el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en nosotros y comienza a inquietarnos para que busquemos un lugar más alto. Porque nos ayuda a reconocer que viéndonos en el lugar que estamos, no podemos estar, porque nos vamos a ver involucrados y nos vamos a ver lejos de Dios. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo continúe obrando en nuestra vida, entonces se mueve en nosotros un querer, una urgencia, un correr hacia un lugar donde podamos ver a Jesús. Así que en aquel momento, y Zaqueo, es interesante, le dije ahorita que Zaqueo se podría decir que era un secretario de Hacienda o un gerente de una colecturía. Definitivamente un hombre importante, digamos que quizás un hombre de chaqueta en nuestros días, bien vestido, con su buen carro, con sus buenas pertenencias. Ahora ustedes se pueden imaginar al secretario de Hacienda trepándose un árbol para ver a una persona que dice que es un maestro y que le habla a mucha gente. Ahora, miren qué interesante. Zaqueo no reflexionó con relación a los paparazzis de aquel entonces que iban a estar velándolo cuál iba a ser su próximo movimiento, porque permitió que el Espíritu Santo obrara en él. Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, no hay pensamiento negativo. No es que qué van a decir de que yo me trepe un árbol para ver a una persona que no conozco, y que de hecho los sacerdotes dicen que lo están buscando para matar. Zaqueo corrió, se trepó al sicomoro, que era un árbol enorme allí, que su rama donde él se trepó, dice el deseado de toda la gente, cruzaba el camino. O sea, que cuando él se paró en el árbol, la comitiva, la muchedumbre iba a pasar por debajo. Zaqueo pensó que nadie lo iba a ver, pero no lo vio nada más y nada menos que el Rey de Reyes
y Señor de señores. Porque cuando estamos buscando a Jesús en un lugar más alto, Jesús nos ve. Porque cuando estamos buscando a Jesús en un lugar más alto, Jesús nos conoce por nuestro nombre. ¿Por qué no le dijo, hey tú, bajito? Hey tú, el de baja estatura. Porque Jesús no lo estaba midiendo con la vara que lo estaban midiendo los que demás estaban allí. Porque Jesús, cuando miró a Zaqueo, él sintió el deseo que Zaqueo tenía en su corazón de ver quién era Jesús. Y cuando la mirada de Zaqueo y la mirada de Jesús se encontraron, Jesús pudo medirlo con la medida espiritual, porque conocía el corazón de Zaqueo, sabía en la incertidumbre que él estaba, sabía lo que estaba sufriendo, pero también sabía que tenía la disposición de entregarse a Jesús para recibir nada más y nada menos que salvación. La misma que tú y yo tenemos disponible hoy. Pero algo que me llamó aún más la atención, y tuve que buscarlo en varias versiones de la Biblia. En el verso 5, ya al final, dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Conviene. Esa es la versión Reina Valera 1990. La versión Reina Valera 1960 o la antigua 1509 dice porque es necesario. Pero me gustó mucho la versión revisada en el 1977, Pastor Jiménez. Allí dice: porque tengo que ir a tu casa. Porque el asunto de la salvación, el asunto del perdón, no es un asunto que nosotros lo podemos resolver. Jesús le explicó en ese momento a Zaqueo: yo tengo que ir a morar en tu casa, yo tengo que hospedarme en tu casa. Y en la mentalidad oriental, como se explicó, eso significaba algo aún más. Compartir mi comida, compartir mi casa. Y si me dejan, me quedo, como dicen en mi barrio. El verso 6 dice, porque esto es bien importante también. Una cosa es que te inviten a un lugar y otra cosa es que tú aceptes. Pero el verso 6 dice: entonces él descendió, ¿cómo? Subió corriendo y bajó a prisa porque iba a ver quién era Jesús. No quiso desperdiciar un solo momento. ¿Y cómo lo recibió? ¿Cómo recibió esa invitación? ¿Cómo dice la palabra? Dígame cómo. Gozoso, porque los cristianos somos gozosos, porque Jesús nos ha salvado, nos ha redimido, porque hay perdón en Cristo Jesús, porque hay salvación en Cristo Jesús, y por eso tenemos que aceptar la invitación de Cristo de forma gozosa. Versos 7 y 8. Al ver esto, todos murmuraron diciendo: que había entrado a posar con un hombre pecador. Aquellos que medían continuaron midiendo. Así que en esta ocasión no se conformaron con medir a Zaqueo, sino que también pusieron con esa misma vara a Jesús. ¡Ay, este que viene a morar! ¡Wow! Y a comer. Ese bebedor, ese comelón, allí con la gente, con los pecadores. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, lo devolveré 4 veces más. Así que Zaqueo entendió, porque había leído lo que dice en Levítico 5:5, los que me quieran acompañar. Levítico 5:5. Dice la palabra: el que peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y el capítulo 6, verso 4 dice: entonces el que ha pecado y ofendido restituirá lo que robó, o el daño que causó con su calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo que perdió que halló.
Así que este proceso del perdón, que tiene unos pasos que voy a mencionar ahorita, tiene una consecuencia natural en el proceso que le he mencionado. Así que si hemos pecado, si hemos ofendido algo, para que el ciclo pueda darse completamente y podamos recibir el perdón completo, dice la palabra que tenemos que hacer restitución si es de ser necesario. Hacer restitución de ser necesario. O sea, que si has ofendido a alguien o sabes que has ofendido a alguien, tú debes ir donde esa persona y pedirle perdón. O sea que cuando le pides perdón a Dios por algún pecado que tú has cometido y ese pecado o esa acción ha tocado personas a tu alrededor, también tienes que ir con ellos. Si has hecho un negocio donde has defraudado a alguien, debes restituir. Si has ofendido con tus palabras a alguien, debes pedir perdón. Si has engañado a alguien, debes buscar la forma de restituir ese error. Deseado toda la gente, página 508. Hablando del asunto de la restitución, dice: Zaqueo había sido abrumado y asombrado y reducido al silencio por el amor y la condescendencia de Cristo a rebajarse hasta él tan indigno. Entendió que estaba allí en su casa con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Salvador de su vida, con Dios hecho hombre. Ahora expresaron sus labios el amor y la alabanza que tributaba a su recién hallado maestro. Resolvió hacer público su confesión y su arrepentimiento. Y en presencia de la multitud, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo con el 4 tanto. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham. En la página 509 dice, y escuchen bien esta cita: ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo, escuchen bien, no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios, es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Y la palabra dice en 2 Corintios 5:17, no lo vamos a buscar, que somos nuevas criaturas. Que cuando aceptamos a Jesús, somos una nueva creación. Dice en Ezequiel 36:26 que el Señor pone en nuestra vida que un corazón de carne, que quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Nos dice más, dice que va a poner en nosotros su espíritu. ¿Para qué? Para que podamos guardar sus mandamientos, porque los mandamientos no es una cosa que nosotros podemos guardar por nosotros mismos. Necesitamos que Dios ponga en nosotros su espíritu para que una vida de fruto pueda ser una realidad y la podamos compartir con otros. Hay personas que han recibido invitaciones, ¿saben? Sí. Hablando de personas ricas, recuerdo al joven rico cuando se acercó a Jesús. ¿Recuerdan? Allí con sus discípulos. En aquel momento, ¿qué pasó? ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntó. Y Jesús le dijo: pues guarda los mandamientos, este y este otro. Y él le dijo: esto he hecho desde mi juventud. Ah, pues ahora saca la multitud que tienes en tu corazón. Ahora véndelo todo y dalo a los pobres. Jesús identificó en la vida de ese joven que había algo que no le permitía ver quién era Jesús. El joven se dio la vuelta y se fue. Hoy ha venido la salvación a esta casa.
Dice allí en San Lucas, el versículo 19, del 9 al 10. Entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y repasamos ahora y terminamos. Proceso para obtener perdón y salvación, según la experiencia que hemos visto en la vida de Zaqueo. Número 1, Zaqueo reconoció que era pecador. Reconoció que era bajo de estatura. Reconoció que le faltaba todavía algo que alcanzar, que necesitaba subir a un nivel más alto, pero que él no podía hacerlo. Así que él manifestó arrepentimiento, porque pudo identificar a través de la lectura de las Escrituras que habían cosas que él tenía que hacer pero que no estaba haciendo y que no hizo. Así que tuvo que arrepentirse. Y arrepentimiento es sincero dolor por haber pecado, pero también es un sincero propósito de no volver a pecar. Confesó sus pecados, y la parte importante que le dije, y hizo restitución en lo posible. ¿Saben qué? Que Zaqueo ya había comenzado a restituir. Antes de decir las palabras en el versículo 7 y 8, ya Zaqueo, dice el deseado de toda la gente, que ya con la inquietud que el Espíritu Santo estaba poniendo en su corazón, ya él había comenzado a devolver lo que se había robado a la gente que había defraudado. Él aceptó y reconoció a Cristo como su Salvador personal. Le permitió que hiciera morada en su corazón. Y se propuso hacer la voluntad de Él, con su ayuda, hasta esperar su venida. Hebreos 12:14 dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si quieres ver la santidad en tu vida, tienes que ver quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? En este nuevo año, mi querido hermano y mi querido amigo, nada debe ser más importante, nada, que ir a un lugar más alto, como Zaqueo, para ver quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Nuestro amigo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, aquel que terminará la obra que comenzó en ti y que comenzó en mí, y que quiere verte con Él en la mansión celestial que Él está preparando para cada uno de nosotros. En este momento, en esta hora, no mañana, es el momento que reflexionemos en la multitud que podría estar impidiendo que veamos quién es Jesús. No lo dejes para mañana. Busquemos ese lugar más alto. Elevémonos sobre la multitud y Jesús morará en nuestro corazón y nos dará la salvación. Terminamos con una parte especial. Como Dios persiste en tu corazón, cuando muchas veces le has dicho que no, pero este infinito amor nunca se cansará de buscarte. Pero si en tu corazón te encuentras cansado ya de tanto luchar, angustia y pesar, tú estás. Si le das una oportunidad, de seguro tú vencerás. Él te sostendrá,
Él te ayudará a ti. Amén. Y en aquella cruz, cada gota que Él vertió, tu vida y la mía con sangre allí perdonó. Así que no corras más, detente y piénsalo ya, deja todo atrás. Pero si en tu corazón te encuentras cansado ya de tanto luchar, angustia y pesar, tú estás. Si le das una oportunidad, de seguro tú vencerás. Él te sostendrá, Él te ayudará a ti. Dale una oportunidad a Jesús para ver quién es y recibirás transformación en tu vida, para ahora y para la eternidad. Pero si en tu corazón te encuentras cansado ya de tanto luchar, angustia y pesar, tú estás. Si le das una oportunidad, de seguro tú vencerás. Él te sostendrá, Él te ayudará a ti. Porque Él te ama y para siempre es su misericordia. Les invito a estar en pie y oramos. Gracias te damos, buen Dios y buen Padre, porque en tu palabra, Señor, nos das instrucción, nos das consuelo, nos motivas, nos ayudas a entender que el problema del pecado ya fue resuelto por Cristo Jesús, que tú estás listo a agarrarnos de la mano y llevarnos a un lugar más alto. Oh, buen Dios, permite que la experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida se mantenga firme y constante. Oh, buen Dios, que aceptemos la invitación que nos haces para venir a morar a nuestra casa, que es nuestro corazón. Oh, buen Dios, si una vez entres a nuestra casa, queremos pedirte que no salgas de ella nunca, que te mantengas ahí, buen Dios, y que puedas permitir que de nosotros salga el fruto del Espíritu Santo, que también a través de esa experiencia contigo podamos, Señor, compartir con otros esta bendita esperanza. Oh, buen Dios, ayúdanos para que la multitud no se interponga entre tú y nosotros. Que ningún placer de este mundo, que ningún afán por riquezas temporales, que ninguna persona, oh Dios, se interponga en nuestra relación. Ayúdanos para que podamos subir más alto y estar en aquel lugar donde podemos ver quién es Jesús. Despídelo, buen Dios, de este lugar con la seguridad, con la certeza de que salimos con páginas nuevas de este lugar, que no hay pecado, Señor, que haya quedado sin confesar, sin arrepentimiento, porque sabemos que tú nos provees un perdón completo, porque dice que no te acordarás más de ello, buen Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender que nosotros tampoco tenemos que acordarnos de ello, que podamos caminar con nuestra frente en alta, porque Jesús ha hecho provisión para salvación de nuestras vidas. Ven pronto, buen Jesús, a buscarnos. Y cuando ese día llegue, que podamos levantar nuestras manos y decir: aquí nuestro Dios, al que hemos esperado y el que nos salvará. Pero buen Dios, que no estemos allí solos, que estemos allí nosotros con los hijos que nos diste,
Porque, oh Señor, tú le dijiste a Zaqueo que la salvación había llegado a su casa. No solamente a él, sino también a su familia. Dios, Señor, alcanza con tu bendición a nuestros seres queridos. Oh, ven Dios, a los que están aquí en este lugar, pero también a los que no están en este momento. Que tú puedas en esta hora, en este momento, oh Señor, continuar tocando sus corazones a través de tu Espíritu Santo. Que puedas inquietar sus corazones para que también puedan buscar un lugar más alto, donde tú estarás viéndolo, donde estarás listo para hacerle la invitación para morar en su casa también. Gracias porque nos has escuchado y porque contestarás nuestras peticiones según tu voluntad. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos todo. Amén. Por haber compartido este culto de adoración con nosotros. Les invitamos para que puedan seguir compartiendo miércoles 6:30 nuestro culto, viernes 7:45 y el próximo sábado a las 9:15 estaremos aquí nuevamente para alabar, glorificar a nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga y que su Espíritu Santo pueda estar con ustedes durante el resto de esta semana.